Mi esposo cambió el auto clásico de mi difunto padre por una motocicleta. 2 meses después, el karma le dio su mayor lección. Mi padre falleció cuando yo tenía 28 años tras luchar contra el cáncer durante 2 años. Me dejó su Chevelle de 1969 que habíamos restaurado juntos cuando yo estaba en la escuela secundaria. Cada fin de semana durante 3 años, trabajamos en ese auto en su garaje, reemplazando piezas, arreglando el óxido y pintándolo del tono perfecto de azul. Me enseñó sobre motores y sobre la vida durante esas horas bajo el capó. Cuando se enfermó, me hizo prometer que mantendría el auto funcionando y que nunca dejaría que nadie me dijera que era solo metal y piezas. Era nuestro latido compartido. Me casé con Craig 2 años después de que papá muriera. Al principio parecía apoyarme con lo del auto, incluso decía que era genial que yo supiera arreglar motores. Él había crecido en una familia rica con padres que le compraban autos nuevos cada vez que quería, así que pensaba que mi apego era tierno y peculiar. Teníamos el Chevelle en nuestro garaje bajo una funda y yo lo sacaba a pasear los domingos, tal como solíamos hacer papá y yo. Craig tenía su propio BMW que sus padres le arrendaban, así que nunca peleamos por los vehículos. Durante 3 años de matrimonio, todo estuvo bien. Entonces, Craig descubrió las motocicletas. Su compañero de trabajo llevó una Harley al trabajo y dejó que Craig la condujera por el estacionamiento. Craig llegó a casa ese día hablando de la libertad y la carretera abierta, y de cómo los autos eran prisiones comparados con las motos. Le dije que estaba bien y supuse que era una fase. No lo fue. Craig empezó a ir a exhibiciones de motocicletas todos los fines de semana. Se unió a foros en línea sobre motos. Compró chaquetas de cuero y cascos antes de tener siquiera una motocicleta. No dejaba de mostrarme fotos de motos que costaban más que nuestro presupuesto anual de comida. Le dije que no podíamos permitirnos una motocicleta en ese momento, ya que estábamos ahorrando para una casa. Dijo que teníamos dinero acumulando polvo en el garaje. Se refería al Chevelle. Le dije que el auto no estaba a la venta y nunca lo estaría. Dijo que yo estaba siendo egoísta, manteniendo un activo valioso guardado por razones emocionales. Le recordé que era el auto de mi padre, que me lo dejó a mí y que el título estaba solo a mi nombre. Dijo que las parejas casadas compartían todo y que yo estaba siendo una hipócrita porque a veces conducía su BMW. Un jueves, llegué a casa de mi turno de enfermería y encontré el garaje vacío. El Chevelle no estaba. Craig estaba en la sala con un casco en la cabeza, sonriendo como un niño. Le pregunté dónde estaba mi auto. Dijo que había hecho un intercambio excelente que nos beneficiaría a ambos. Había cambiado el Chevelle a un coleccionista por una Harley Davidson nueva y $3,000. Dijo que la moto valía más que el auto y que podíamos usar el dinero para el fondo de la casa. Le pedí que repitiera lo que acababa de decir porque no podía creerlo. Realmente cambió el auto de mi difunto padre sin mi permiso por una motocicleta. Dijo que estaba exagerando y que el auto solo estaba ahí parado de todos modos. Le dije que me había robado. Él dijo, las esposas no pueden robar a los esposos porque todo es propiedad comunitaria. Le mostré el título solo a mi nombre de antes de casarnos. Dijo que eso era solo papel y que los matrimonios reales no funcionaban así. Llamé al coleccionista con el que Craig hizo el trato. El hombre dijo que Craig le dijo que yo había aceptado el intercambio pero que estaba demasiado sensible para estar allí. Dijo que Craig le mostró fotos de nosotros juntos para demostrar que era mi esposo. Se sintió mal, pero dijo que el trato era definitivo y que ya había empezado a desmantelar el auto para piezas. Mentía sobre esto último, pero quería quedarse con el auto. Llamé a la policía. Dijeron que era un asunto civil ya que Craig era mi esposo. Llamé a un abogado que dijo que podía demandar, pero que sería costoso y que Craig técnicamente cometió fraude, lo cual era criminal. Craig se enojó, diciendo que yo estaba tratando de arruinar su vida por un auto. Sus padres llamaron, diciendo que yo estaba siendo materialista y que debería apreciar la iniciativa de Craig para hacer intercambios rentables. Su madre dijo que la motocicleta era más práctica de todos modos y que yo debería apoyarlo.
Craig empezó a ir al trabajo en la Harley todos los días, publicando fotos en línea sobre su nuevo estilo de vida. Se unió a un club de motociclistas y salía de paseo todos los fines de semana sin mí. Dijo que yo no podía ir porque no entendía la cultura y arruinaría el ambiente con mi negatividad. 2 meses después, Craig chocó la motocicleta. Craig chocó la motocicleta yendo a 80 millas por hora, presumiendo ante sus nuevos amigos motociclistas, destrozándola por completo sin cobertura de colisión porque había sido demasiado tacaño para pagar un seguro a todo riesgo. Mientras él estaba en el hospital con 2 costillas rotas, localicé al coleccionista que tenía el Chevelle de papá y le hice una oferta que no pudo rechazar. Tomé mi teléfono y busqué el número de Alan, con las manos firmes a pesar de la rabia que me quemaba el pecho. La habitación del hospital donde Craig yacía con sus costillas rotas se sentía muy lejana mientras marcaba. Alan respondió al tercer timbrazo, con voz cautelosa al reconocer mi número. No perdí el tiempo con cortesías. Tenía el título a mi nombre. Tenía pruebas de que Craig mintió sobre mi consentimiento. Y tenía un abogado listo para presentar cargos criminales por recibir propiedad robada. Alan podía colaborar conmigo o explicarle a un juez por qué aceptó un auto de alguien que no tenía ningún derecho legal para entregarlo. El silencio al otro lado se prolongó lo suficiente como para preguntarme si había colgado. Pero luego se aclaró la garganta y empezó a hablar de gastos. Dijo que ya había invertido dinero en almacenar el Chevelle y que había pagado por una evaluación inicial del estado del auto. Su voz tenía ese tono defensivo que tiene la gente cuando sabe que se equivoca pero no quiere admitirlo. Lo interrumpí a mitad de la frase. Esos costos eran su problema, no el mío. Aceptó propiedad robada y cualquier juez me daría la razón dada la documentación que tenía. El auto estaba titulado únicamente a mi nombre antes de casarme con Craig, lo que lo convertía en propiedad separada según la ley estatal. Alan no tenía ninguna base legal y ambos lo sabíamos. Le di 48 horas para pensar en mi oferta antes de presentar el informe policial y la demanda civil. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su posición. Esa noche, Melody apareció en mi puerta con 2 botellas de vino y una pizza grande. Me miró a la cara y me dio un abrazo antes de que pudiera decir nada. La llevé a la mesa del comedor, donde había extendido cada documento que tenía. El título del Chevelle estaba en el centro como evidencia en la escena de un crimen, rodeado de copias de mi certificado de matrimonio, el informe policial que había presentado y notas de mi consulta con el abogado. Melody nos sirvió a ambas generosas copas de vino y se acomodó en la silla frente a mí. Le conté todo lo que había pasado en los últimos 2 meses, empezando por el día en que llegué a casa y encontré mi garaje vacío. Escuchó sin interrumpir, con su expresión pasando del asombro a la rabia y a algo que parecía determinación. Cuando terminé de hablar, volvió a llenar nuestras copas de vino y me habló de Raderick. Su esposo era un mecánico especializado en autos clásicos y podría evaluar el estado actual del Chevelle si yo conseguía acceso a él. Una evaluación profesional fortalecería mi posición con Alan e incluso podría ayudar con la situación del seguro de Craig, aunque dudaba que Craig hubiera sido lo suficientemente inteligente como para asegurar esa motocicleta debidamente. Melody sacó su teléfono y le escribió a Raderick allí mismo en mi mesa, explicándole la situación en rápidas ráfagas de texto. Él respondió a los pocos minutos, ofreciendo su ayuda en lo que pudiera. Tener a alguien con experiencia real de mi lado se sintió como la primera buena noticia desde que empezó esta pesadilla. Al día siguiente, conduje al hospital para visitar a Craig. Lo encontré en su habitación quejándose con una enfermera de que los analgésicos no hacían efecto lo suficientemente rápido y de que la comida del hospital sabía a cartón. La enfermera me lanzó una mirada de simpatía al salir, y me pregunté cuántas veces habría lidiado con los quejidos de Craig desde que ingresó. No me preguntó cómo estaba ni se disculpó por nada. Simplemente lanzó una lista de quejas sobre sus costillas rotas, la cama incómoda y lo aburrido que estaba atrapado en esa habitación. Me quedé a los pies de su cama y lo vi hablar, viéndolo con claridad quizás por primera vez en nuestro matrimonio. Este era el hombre que se había robado el auto de mi padre sin pensarlo 2 veces, que había cambiado algo irreemplazable por una motocicleta para presumir ante sus nuevos amigos.
Esperaba que yo sintiera lástima por él, que le trajera cosas y lo consolara como si no hubiera destruido lo más importante que yo poseía. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, le pregunté por el seguro de la motocicleta. Su rostro se puso pálido tan rápido que pensé que podría desmayarse. Admitió que solo tenía cobertura de responsabilidad civil porque el seguro de colisión a todo riesgo era demasiado caro para una moto tan buena. Las palabras quedaron flotando entre nosotros como una confesión de culpabilidad. Sentí algo frío y satisfecho instalarse en mi pecho mientras la realidad se asentaba. Craig había destruido una motocicleta de $30,000 sin seguro que la cubriera. Sus padres siempre le habían comprado autos, arrendándole aquel BMW que conducía como si nada. Pero él mismo había comprado esta moto con dinero de su trabajo. Se sentía muy orgulloso de ese hecho, publicándolo en línea y diciéndole a sus amigos motociclistas cómo había ahorrado para ella. Y ahora no estaba, pérdida total, sin nada que mostrar excepto facturas médicas y costillas rotas. La moto valía más de lo que había valido el Chevelle, o eso había afirmado Craig cuando hizo el cambio. Pero al menos el Chevelle todavía existía en alguna parte, guardado en las instalaciones de Alan. La motocicleta de Craig era chatarra en un desguace, y él tendría que pagar el préstamo por su cuenta sin ningún pago del seguro para ayudarlo. No dije nada de esto en voz alta. Simplemente me quedé allí y dejé que viera la satisfacción en mi rostro. Craig intentó cambiar de tema, preguntando cuándo le traería ropa de casa. Necesitaba sus pantalones de chándal cómodos y sus camisas favoritas, dijo, porque la bata del hospital era horrible. Lo miré allí tumbado en esa cama, todavía esperando que yo lo atendiera después de todo lo que había hecho. Le dije que yo no era su sirvienta y que podía pedirle a su madre que le trajera las cosas. Después de todo, ella era la que pensaba que yo era tan materialista y poco colaboradora. Ella podía apoyarlo si tanto le importaba su comodidad. El rostro de Craig se puso rojo y abrió la boca para discutir, pero me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Ya había dicho lo que vine a decir y no tenía interés en escuchar más quejas. Estaba a mitad del pasillo cuando oí el clic de unos tacones sobre el linóleo detrás de mí. La madre de Craig gritó mi nombre, con una voz lo bastante aguda como para que otros visitantes se dieran la vuelta y miraran. Me detuve y me giré, viéndola acercarse con su ropa cara y su maquillaje perfecto. Parecía que iba a un almuerzo en un club de campo, no a visitar a su hijo al hospital. Me alcanzó e inmediatamente me exigió saber por qué no estaba apoyando más a Craig durante su recuperación. Estaba herido y con dolor, dijo, y yo debería estar allí para él en lugar de lo que fuera que estuviera haciendo. Algo dentro de mí se rompió. Estaba harta de ser cortés con esta mujer que había criado a su hijo haciéndole creer que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. Le dije exactamente lo que su hijo había hecho. Le expliqué cómo había robado el auto de mi difunto padre y lo había cambiado sin mi permiso por una motocicleta que luego destruyó por conducción temeraria. Describí cómo llegué a casa a un garaje vacío. Encontré a Craig sonriendo en la sala con un casco puesto y me enteré de que había entregado algo irreemplazable, por sus propios deseos egoístas. Intentó interrumpirme, pero seguí hablando. Le hablé del título a mi nombre, de que Craig le mintió a Alan alegando que yo había aceptado el trato, y de que la policía lo llamó un asunto civil porque Craig era mi esposo. Su rostro pasó de la rabia a algo más defensivo al darse cuenta de que otras personas en el pasillo estaban escuchando. Bajó la voz y dijo que los matrimonios requerían compromiso, que yo necesitaba ser más flexible y comprensiva. La miré fijamente a los ojos y le dije que el robo no era un compromiso. Lo que hizo Craig no fue un desacuerdo financiero o una diferencia de opinión. Me robó, simple y llanamente, y por muchas excusas que pusiera, nada cambiaría ese hecho. Sacó su teléfono y marcó un número, dándome la espalda para hablar. No esperé a oír lo que decía a quien quiera que llamara. Pasé de largo por el pasillo, con mis zapatos chirriando sobre el suelo limpio del hospital y no miré atrás. Otras personas en la sala de espera me miraban al pasar, pero no me importaba lo que pensaran. Que me juzguen por no estar al lado de mi esposo herido. No sabían lo que él había hecho ni cómo había tratado algo preciado para mí como si fuera basura.
Llegué al estacionamiento antes de que empezaran las lágrimas, calientes y coléricas en mis mejillas. Me senté en el auto durante 5 minutos limitándome a respirar e intentando calmarme lo suficiente para conducir con seguridad. Me temblaban las manos en el volante y no dejaba de ver la cara de Craig cuando mencioné el divorcio. Ese destello de miedo real en sus ojos. Bien. Debería tener miedo. Debería entender que robar a la persona que se supone que es tu compañera tiene consecuencias. Conduje hasta la casa de Melody sin pensarlo, mi auto siguiendo la ruta familiar mientras mi mente repasaba todo lo sucedido. Abrió la puerta antes de que yo pudiera llamar y me miró a la cara un momento antes de meterme dentro. Su sala olía a las velas de vainilla que siempre encendía, y el aroma familiar hizo que algo dentro de mí se quebrara. Entonces empecé a llorar de verdad, no las lágrimas de rabia del estacionamiento, sino sollozos profundos que venían de algún lugar oscuro y doloroso. Melody me rodeó con sus brazos y me sujetó mientras me desmoronaba. No hizo preguntas, ni me dijo que todo saldría bien, ni me ofreció ninguno de los consuelos vacíos que la gente suele dar. Se limitó a abrazarme y dejarme llorar hasta que me dolió la garganta y me ardía. Lloré por mi padre y por lo mucho que lo extrañaba, por llegar a casa y encontrar el garaje vacío, y por 3 años de matrimonio con alguien que nunca me vio de verdad. Lloré por el Chevelle guardado en las instalaciones de un extraño mientras Craig se paseaba en su estúpida motocicleta publicando fotos en internet. Lloré hasta que no me quedó nada dentro excepto cansancio. Melody preparó té y se sentó conmigo en su sofá mientras yo le explicaba todo con voz temblorosa. Escuchó sin interrumpir, y su rostro se iba crispando mientras yo describía la escena del hospital con la madre de Craig. Cuando terminé, me apretó la mano y dijo que la madre de Craig podía irse directo al infierno por defender lo que hizo su hijo. Luego, me dijo que su esposo podía ayudar. Roderick conocía los autos por dentro y por fuera, trabajaba en ellos todos los días en su taller, y podría decirme exactamente cuánto valía el Chevelle. Esa información me daría poder al tratar con Alan y con la familia de Craig. Me quedé en casa de Melody esa noche, durmiendo en su habitación de invitados porque no podía enfrentarme a la idea de volver a la casa vacía que compartía con Craig. Por la mañana, Roderick se sentó conmigo a la mesa de la cocina y sacó su teléfono para mostrarme resultados recientes de subastas de Chevelles restaurados. Se desplazó por las listas y señaló precios que hicieron que se me revolviera el estómago. Un auto como el mío en buen estado podría venderse por $40,000, quizás más dependiendo de lo completa que fuera la restauración. Algunos llegaban a los $60,000 si tenían números coincidentes y piezas originales. Eso era mucho más de lo que había costado la motocicleta de Craig, lo que significaba que había hecho un intercambio terrible incluso desde un punto de vista puramente financiero. Roderick anotó las cifras en un papel y me dijo que usara esa información cuando volviera a hablar con Alan. Si el coleccionista sabía que yo entendía el valor real del auto, quizá estaría más dispuesto a negociar. Llamé a Alan desde la cocina de Melody, con las manos más firmes ahora que tenía información real con la que trabajar. Respondió al tercer timbrazo y su voz sonaba cautelosa cuando reconoció la mía. No perdí el tiempo con cortesías. Le dije que quería llegar a un acuerdo que nos beneficiara a ambos y evitara que esta situación se pusiera más fea. Le ofrecí $15,000 por la devolución del Chevelle, lo que cubriría lo que le había pagado a Craig y además le daría un beneficio por las molestias. A cambio, él tenía que entregarme una documentación por escrito afirmando que Craig había mentido sobre mi consentimiento para el intercambio. Esa documentación protegería a Alan si esto se convertía en un problema legal y me ayudaría en el tribunal de divorcio. Alan no respondió de inmediato y pude oírlo respirar al otro lado de la línea. Finalmente, dijo que necesitaba tiempo para pensar en mi oferta. Le dije que tenía 48 horas antes de que yo presentara una denuncia policial por recepción de. Después de colgar, Melody me sugirió que hablara con una abogada de divorcios mientras Alan se lo pensaba. Conocía a alguien llamada Marlene que se especializaba en casos en los que uno de los cónyuges había cometido fraude o robo. Concerté una cita para ese mismo día por la tarde. La oficina de Marlene estaba en un edificio del centro, con muebles de madera oscura y libros de derecho forrando las paredes.
Tenía unos 50 años, el pelo canoso cortado corto y unos ojos afilados que parecían ver a través de mi energía nerviosa. Le mostré el título del Chevelle solo a mi nombre, los mensajes de texto donde Craig admitía haber hecho el intercambio y capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales presumiendo de la motocicleta. Marlene leyó todo con atención, tomando notas en un bloc legal amarillo. Cuando levantó la vista, dijo que yo tenía un caso sólido para un divorcio por culpa porque Craig me había robado mi propiedad separada. En nuestro estado, cualquier bien adquirido antes del matrimonio seguía siendo separado a menos que ambas personas acordaran compartirlo. Craig no tenía ningún derecho legal a canjear el Chevelle, dijera lo que dijera sobre que las parejas casadas lo comparten todo. Sus actos constituían tanto un robo criminal como un motivo de divorcio con condiciones favorables para mí en cuanto a la división de activos. Marlene explicó que propiedad separada significaba exactamente eso, separada. El auto no era propiedad matrimonial por el hecho de haberme casado siendo su dueña. Craig no podía reclamar ningún derecho sobre él ni tomar decisiones sin mi permiso. Lo que hizo no era legalmente distinto a si le hubiera robado a un extraño, salvo que era peor porque violó la confianza que conlleva el matrimonio. Dijo que los jueces se tomaban muy en serio este tipo de traición, especialmente cuando se trataba de familiares fallecidos y objetos sentimentales. El hecho de que mi padre me hubiera dejado el auto y Craig supiera su significado emocional jugaría a mi favor durante el proceso. Marlene me preguntó por el accidente de moto de Craig y si tenía seguro. Le dije que solo tenía responsabilidad civil porque era demasiado tacaño para pagar la cobertura de colisión de una moto tan cara. Tomó más notas y dijo que la irresponsabilidad financiera de Craig ayudaría a mi caso si él intentaba reclamar una pensión alimenticia. Un hombre que compra una motocicleta de $30,000 sin el seguro adecuado y luego la destruye por conducción temeraria no era alguien a quien un juez vería como financieramente responsable. Pregunté qué pasaría con las facturas médicas del accidente de Craig. Marlene golpeó su bloc con el bolígrafo y explicó que esas facturas eran responsabilidad de Craig porque se había lesionado haciendo algo imprudente y estúpido. Yo no estaba obligada legalmente a pagar por una atención médica derivada de sus propias malas decisiones, especialmente cuando esas decisiones violaban nuestro matrimonio al destruir propiedad robada. Si Craig intentaba argumentar que yo debía ayudarle con sus facturas, Marlene señalaría que él mismo creó esta situación al canjear mi auto, comprar una moto cara, no asegurarla debidamente y luego estrellarla mientras presumía. Cada mala decisión fue solo suya, y las consecuencias también debían ser solo suyas. 2 días después, Alan volvió a llamar y aceptó mi oferta. Su voz sonaba cansada, y admitió que se había sentido incómodo con el trato desde el principio. Craig había sido insistente y agresivo, mostrando fotos de nosotros juntos y diciendo que yo estaba demasiado sensible para manejar la transacción por mi cuenta. Alan había querido creer que Craig decía la verdad porque el Chevelle era exactamente el tipo de auto que le encantaba coleccionar. Pero algo le había parecido raro en toda la situación y ahora sabía por qué. Obtener documentación de que Craig mintió protegería a Alan legalmente si yo decidía presentar cargos criminales, o si Craig intentaba demandarlo más tarde por devolver el auto. Me preguntó cuándo podría transferir el dinero y le dije que se lo enviaría por transferencia ese mismo día. Fui a mi banco y vacié la mayor parte de mi cuenta de ahorros, viendo cómo el saldo bajaba de $22,000 a $7,000 en una sola transacción. Ese dinero representaba 2 años de turnos extra de enfermería, de no ir de vacaciones y de tener cuidado con los gastos. Había estado ahorrando para el pago inicial de una casa, para un futuro que pensaba construir con Craig. En lugar de eso, lo estaba usando para recuperar algo que Craig me había robado. Me temblaban las manos mientras firmaba los papeles de la transferencia, pero no dudé. Recuperar el auto de mi padre valía cada centavo, aunque significara empezar de cero financieramente. El Chevelle representaba mi relación con mi padre, 3 años de trabajo compartido y de aprender de él. Ninguna cantidad de dinero podía reemplazar eso, y me gastaría hasta el último dólar que tuviera para protegerlo. La transferencia se procesó al mediodía, y Roderick me pasó a buscar temprano a la mañana siguiente en su camioneta.
Trajo café en un termo y me dio una taza sin decir mucho. Condujimos al otro lado de la ciudad hasta las instalaciones de Alan, que resultaron ser un almacén convertido con una docena de garajes. El edificio se veía profesional, con cámaras de seguridad en cada esquina y una puerta con código en la entrada. Alan nos recibió en el estacionamiento con un mono de trabajo y limpiándose las manos con un trapo. Nos llevó adentro por una puerta lateral, pasando por filas de autos antiguos en diversos estados de restauración. Algunos estaban despojados hasta el metal, mientras otros brillaban bajo fundas protectoras. El aire olía a aceite de motor y pulidor de metales. Atravesamos 3 secciones antes de que Alan se detuviera y señalara hacia la esquina trasera. Allí estaba mi Chevelle bajo una funda, en una sección climatizada separada del taller principal por paredes de cristal. Me empezaron a temblar las manos incluso antes de quitar la funda. Roderick me ayudó a retirar la tela. Y allí estaba. La pintura azul se veía exactamente como la recordaba, el mismo tono que papá y yo habíamos pasado semanas eligiendo de tarjetas de muestras. Deslicé los dedos por el capó, sintiendo la superficie lisa y los contornos familiares. El parachoques cromado todavía tenía el pequeño rasguño de cuando calculé mal un espacio de estacionamiento en mi último año de secundaria. Cada detalle coincidía perfectamente con mis recuerdos. Alan se aclaró la garganta y sacó un sobre de manila del bolsillo de su chaqueta. Me lo entregó junto con las llaves, que aún conservaban el viejo llavero de mi padre. El sobre contenía una declaración ante notario describiendo cómo Craig había tergiversado el trato, alegando que yo había aceptado pero que estaba demasiado sensible para estar presente. Alan había anotado cada detalle de su conversación, incluyendo cómo Craig mostró fotos de nosotros juntos como prueba de matrimonio. La declaración terminaba con la admisión de Alan de que debería haber verificado mi consentimiento, directamente antes de aceptar el intercambio. Parecía incómodo mientras yo lo leía, cambiando el peso de un pie a otro. Cuando terminé, habló en voz baja y dijo que esperaba que pudiera llevar el auto de vuelta a donde pertenecía. Su voz sonaba genuina, no como la de alguien que intenta evitar problemas legales, sino como la de alguien que de verdad se sentía mal por la situación. Se lo agradecí, y de verdad. Roderick pasó los siguientes 20 minutos inspeccionando el Chevelle desde todos los ángulos. Se metió debajo con una linterna, revisó el compartimento del motor y examinó el interior y el maletero. Probó las luces y la bocina, y miró los neumáticos y los frenos. Cuando terminó, informó que Alan había mantenido el auto en excelentes condiciones. No se había quitado ni reemplazado ninguna pieza. El aceite estaba limpio, la batería cargada y los niveles de líquidos correctos. Alan no había mentido sobre su plan de desmantelarlo. Simplemente había mentido para disuadirme de intentar recuperarlo. El auto estaba exactamente como yo lo había dejado aquel jueves en que Craig lo robó de nuestro garaje. Una tensión que no sabía que llevaba acumulada durante 2 meses se aflojó en mi pecho. Roderick me preguntó si quería que él lo condujera a casa, pero negué con la cabeza. Este auto era mío, y necesitaba conducirlo yo misma. Me siguió en su camioneta mientras yo sacaba el Chevelle del garaje y atravesaba las puertas de la instalación. El motor rugió a la vida con ese sonido profundo y familiar que vibraba a través del volante. Ajusté los espejos y el asiento, encontrando todo todavía posicionado exactamente donde lo había dejado. Mientras salía a la carretera principal, las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. El auto todavía olía al garaje de mi padre, esa mezcla de cuero viejo, aceite de motor y el ambientador de pino que siempre llevaba colgado del espejo retrovisor. La puerta del pasajero todavía tenía la pequeña abolladura de cuando choqué con el buzón de la señora Henderson en mi primer viaje sola a los 16 años. Papá se había reído en lugar de enojarse, diciendo que todo auto necesitaba marcas de carácter, para demostrar que realmente se conducía y no solo se exhibía. Los 20 minutos de trayecto a casa se sintieron a la vez demasiado largos y demasiado cortos. Quería seguir conducido para siempre, sintiendo la presencia de mi padre en cada crujido y traqueteo familiar. Pero también necesitaba poner el auto a buen recaudo en mi garaje antes de que la madre de Craig pasara por delante y lo viera. Cuando entré en mi entrada, la señora
Smith de la casa de al lado salió inmediatamente. Luego, el señor Grayson, de enfrente, se acercó caminando. En pocos minutos, 5 vecinos se habían reunido alrededor del Chevelle, todos haciendo preguntas y expresando su alivio por haberlo recuperado. Habían notado que no estaba, y varios me habían preguntado por él, pero yo había estado demasiado alterada para dar explicaciones. Ahora, me felicitaban por haberlo recuperado, y la señora Smith me dio un fuerte abrazo mientras decía que sabía lo mucho que el auto significaba para mí. El señor Grayson mencionó que había visto a Craig metiendo la moto en el garaje y pensó que algo no cuadraba en toda la situación. Les di las gracias a todos y metí el Chevelle en el garaje, estacionándolo en su lugar exacto bajo la luz del techo. En cuanto apagué el motor, bajé y cambié el código de la puerta del garaje en el teclado. El código antiguo era nuestro aniversario de bodas, lo que ahora parecía una broma pesada. Elegí un código nuevo usando el cumpleaños de mi padre. Luego, instalé un bloqueo de volante que había comprado por internet, de los que necesitan llave para quitarse. Desconecté los cables de la batería como precaución extra, guardándolos donde no pudieran reconectarse fácilmente. Craig no volvería a acercarse a este auto, ni siquiera aunque lograra entrar en el garaje. Mi teléfono sonó alrededor de las 7 de esa tarde mientras preparaba la cena. El nombre de Craig apareció en la pantalla. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar, manteniendo mi voz neutral. Él empezó a hablar de inmediato, con palabras rápidas y coléricas. Me exigió saber de dónde había sacado $15,000. Su madre había pasado por delante de nuestra casa y había visto el Chevelle en la entrada. Le había llamado enseguida, furiosa porque yo hubiera malgastado nuestros ahorros en un auto cuando él estaba postrado en la cama de un hospital, herido. Removí la pasta en la estufa y esperé a que terminara de gritar. Cuando hizo una pausa para respirar, le expliqué con calma que el dinero procedía de mi cuenta de ahorros personal, no de nuestra cuenta conjunta. Cada centavo era mío, ganado en los turnos extra de enfermería que había hecho durante 2 años. Había usado mi propio dinero para recuperar una propiedad robada que me pertenecía. La voz de Craig subió de tono, diciendo que yo estaba siendo vengativa y que le castigaba mientras estaba herido y vulnerable. Me llamó egoísta y cruel. Apagué el quemador de la estufa y me senté a la mesa de la cocina. Mi voz se mantuvo firme mientras le decía que sus actos tenían consecuencias. Una de esas consecuencias era que nuestro matrimonio se había acabado. Ya había presentado la demanda de divorcio con Marlene, y le entregarían los papeles en cuanto le dieran el alta en el hospital. La línea se quedó en silencio durante varios segundos. Luego, la rabia de Craig se transformó en algo que sonaba a pánico. Se le quebró la voz mientras empezaba a hacerme promesas sobre cómo cambiaría y lo arreglaría todo. Dijo que recuperaría el Chevelle de algún modo, que ahora entendía lo mucho que significaba para mí. Me suplicó que le diera otra oportunidad, diciendo que el accidente le había enseñado lo que de verdad importaba en la vida. Miré la foto enmarcada de mi padre y yo junto al Chevelle el día que terminamos de restaurarlo. Estábamos los dos cubiertos de grasa y sonriendo como idiotas. Le dije a Craig que era demasiado tarde para disculpas o promesas. Debí haberme marchado la primera vez que llamó al auto de mi padre, solo metal y piezas. Ese momento me había mostrado exactamente quién era él, y yo lo había ignorado porque quería creer que podía entenderlo, pero no podía, y nunca lo haría. Colgué antes de que pudiera responder. Su madre llamó 1 hora después. Mi teléfono se iluminó con su nombre y estuve a punto de no contestar, pero sabía que seguiría llamando hasta que lo hiciera. Su voz salió por el altavoz alta y aguda, exigiendo saber cómo podía abandonar a Craig cuando más me necesitaba. Dijo que yo era cruel y despiadada, que una esposa de verdad estaría al lado de la cama de su marido en lugar de conspirar contra él. Me senté a la mesa de la cocina con el teléfono en altavoz, dejando que despotricara mientras comía la pasta que había sobrado. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, le dije en voz baja que su hijo me abandonó a mí primero cuando robó mi posesión más preciada. Simplemente le estaba devolviendo el favor protegiendo lo que era mío y terminando un matrimonio basado en el irrespeto. Empezó a discutir, pero colgué antes de que pudiera decir una palabra más.
A la mañana siguiente, fui a la oficina de Marlene con toda mi documentación organizada en una carpeta. Ella revisó todo con cuidado, tomando notas en un bloc legal mientras yo estaba sentada frente a su escritorio. Marlene dijo que teníamos un caso excelente y que presentaría los papeles del divorcio esa misma tarde. Explicó que también solicitaría el uso exclusivo del hogar conyugal durante el proceso, ya que yo podía demostrar que era la principal contribuyente financiera a través de mis ingresos de enfermera y mis ahorros. El nombre de Craig ni siquiera figuraba en la hipoteca, que yo había amortizado significativamente con mis fondos propios antes de casarnos. Marlene hizo copias del título del Chevelle, de la declaración jurada de Alan sobre el fraude de Craig y de mis extractos bancarios que mostraban la cuenta de ahorros separada que había usado para recuperar el auto. Dijo que estos documentos anularían cualquier reclamación que Craig o sus padres intentaran hacer sobre la propiedad matrimonial. Firmé los papeles y salí de su oficina sintiendo que por fin había vuelto a tomar el control de mi vida. 3 días después, Marlene me llamó para decirme que los padres de Craig habían contratado a Duncan Perry, un abogado conocido por representar a familias ricas en divorcios complicados. Duncan había ya enviado una respuesta larguísima argumentando que yo estaba siendo irracional y vengativa. Afirmaba que Craig había tomado una decisión empresarial sobre los bienes matrimoniales de buena fe, intentando mejorar nuestra situación financiera al cambiar un auto que no se usaba por un vehículo más práctico y dinero en efectivo. El argumento ignoraba por completo que el Chevelle nunca fue propiedad matrimonial y que Craig había cometido un fraude al mentir a Alan sobre mi consentimiento. Marlene sonaba molesta pero no preocupada cuando me explicó la estrategia de Duncan. Dijo que los abogados caros a menudo intentan abrumar a la otra parte con papeleo y argumentos agresivos, con la esperanza de forzar un acuerdo favorable para su cliente. Marlene programó una reunión con Duncan para abordar sus reclamaciones antes de ir a la mediación. Me senté en su sala de conferencias mientras ella presentaba nuestras pruebas pieza por pieza. Le mostró a Duncan la documentación del título que demostraba que el Chevelle era mi propiedad privada desde antes del matrimonio. Presentó la declaración jurada de Alan detallando cómo Craig tergiversó el intercambio y afirmó que yo estaba de acuerdo. Presentó copias de los mensajes de texto donde yo le había dicho explícitamente a Craig que el auto no estaba a la venta y que nunca se vendería. Luego, presentó pruebas de la irresponsabilidad financiera de Craig, incluyendo su decisión de conducir una motocicleta cara sin seguro de colisión y su conducción temeraria que resultó en pérdida total. Duncan intentó argumentar que las parejas casadas toman las decisiones financieras juntas, pero Marlene le interrumpió. Dijo que el robo no es una decisión financiera, y que los actos de Craig constituían tanto un fraude como motivos para un divorcio por culpa. La expresión de confianza de Duncan flaqueó al darse cuenta de que su cliente no tenía ninguna base legal. La sesión de mediación tuvo lugar 2 semanas después en una oficina neutral del centro. Craig llegó con Duncan, moviéndose despacio y haciendo muecas de dolor al sentarse en su silla. Sus costillas aún se estaban curando y se le veía pálido e incómodo. Me senté al otro lado de la mesa junto a Marlene, manteniendo los ojos fijos en el bloc de notas que tenía delante. Craig no dejaba de mirarme, como si esperara que yo cediera o mostrara algo de compasión por sus heridas. Me mantuve concentrada en las indicaciones de Marlene, dejando que ella hablara mientras yo permanecía en silencio y serena. El mediador revisó nuestras posiciones y preguntó si podíamos llegar a un acuerdo sin ir a juicio. Duncan intervino de inmediato, afirmando que yo debería ser más comprensiva con la situación de mi marido y considerar la reconciliación. El siguiente argumento de Duncan fue que yo debía pagar la mitad de las facturas médicas de Craig, ya que todavía estábamos legalmente casados cuando ocurrió el accidente. Dijo que el matrimonio implicaba una responsabilidad compartida de los gastos, independientemente de cómo se hubieran producido. Marlene respondió con calma que las facturas de Craig se debían a un comportamiento temerario que violaba nuestros votos matrimoniales y destruía una propiedad que él había obtenido mediante robo. Dijo que yo no tenía ninguna obligación de subvencionar sus malas decisiones, especialmente cuando esas decisiones se tomaron mientras él me excluía deliberadamente de su nuevo estilo de vida motociclista. El mediador pareció estar de acuerdo con la posición de Marlene,
señalando que los actos de Craig antes del accidente demostraban un patrón de desprecio hacia el matrimonio. Craig finalmente habló, con voz baja y tensa. Dijo que lo sentía, que no entendía lo mucho que el auto significaba para mí. Me miró directamente por primera vez desde que empezó la mediación, con ojos que suplicaban algún tipo de respuesta. Le sostuve la mirada y le dije que si de verdad no lo entendía después de 3 años de matrimonio, entonces nunca me conoció en absoluto. La muerte de mi padre, el trabajo de restauración, los paseos dominicales, las conversaciones explícitas sobre la importancia del auto. Nada de eso le había parecido real o significativo. Había visto un activo para explotar, no un pedazo de mi corazón que mantenía vivo el recuerdo de mi padre. Craig bajó la vista hacia la mesa y no dijo nada más durante el resto de la sesión. Llegamos a un acuerdo en menos de 1 hora. Yo me quedaría con la casa, el Chevelle y mi cuenta de ahorros personal. Craig se quedaría con el arrendamiento de su BMW que pagaban sus padres y todas sus pertenencias personales. Dividiríamos la cuenta de ahorros conjunta al 50%, aunque estaba prácticamente vacía, ya que yo había usado mis fondos propios para el pago inicial de la casa y él se había gastado sus ingresos en equipo de moto y cuotas del club. La división fue limpia y sencilla porque habíamos mantenido nuestras finanzas relativamente separadas durante todo el matrimonio. Craig aceptó todo sin discutir, probablemente porque Duncan le había explicado que no tenía ninguna ventaja legal para exigir nada más. El requisito final fue que Craig tuviera que firmar un documento reconociendo que no tenía derecho legal a canjear el Chevelle y que sus actos constituían un robo de mi propiedad separada. Esto me protegía de futuras reclamaciones o intentos de argumentar que había actuado dentro de sus derechos como marido. Duncan desaconsejó firmarlo, diciendo que podría usarse contra Craig si yo decidía presentar cargos criminales. Craig lo firmó de todos modos, con la mano temblando ligeramente mientras escribía su nombre. Creo que por fin entendió todo el peso de lo que había hecho y solo quería que terminara. El mediador dio fe de la firma y me entregó una copia certificada para mis registros. 6 semanas después, el divorcio finalizó. El proceso avanzó más rápido de lo habitual porque Craig no impugnó nada después de la mediación. Solo quería seguir adelante y ocuparse de sus crecientes facturas médicas sin el estrés añadido de una batalla judicial. Sus padres estaban furiosos, según Melody, que se había enterado por conocidos comunes de que me culpaban a mí de arruinar la vida de su hijo. El propio Craig parecía resignado al resultado. Le vi una vez más en el juzgado cuando firmamos los papeles definitivos y se le veía cansado y derrotado. Había perdido su motocicleta, su matrimonio y una cantidad significativa de dinero en gastos médicos. Todo porque no pudo respetar un límite sencillo sobre un auto que nunca fue suyo para intercambiar. Programé mi primera cita con Arabella McKnight 2 semanas después de firmar los papeles del divorcio. Su oficina estaba en una casa reconvertida en el centro, el tipo de lugar con muebles cómodos y una iluminación suave que te hacía sentir menos como una paciente y más como alguien que visita a un amigo. Se especializaba en traumas por traición, según su página web, lo cual me pareció exacto, ya que el robo del Chevelle por parte de Craig había roto algo fundamental en mi forma de ver las relaciones. La primera sesión empezó con preguntas básicas sobre mi matrimonio y que me había traído a terapia. Le conté toda la historia del auto, el intercambio, el accidente y el divorcio. Arabella escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un bloc legal amarillo. Cuando terminé, me pidió que describiera mi relación con mi padre. Hablé del trabajo de restauración que hicimos juntos, de los fines de semana en su garaje y de las lecciones que me enseñó sobre motores y sobre la vida. Ella asintió y tomó más notas. Entonces, dijo algo que me pilló desprevenida. Me dijo que mi rabia hacia Craig era completamente válida y justificada, que él había violado mi confianza de múltiples maneras y robado algo irreemplazable. Pero también dijo que yo necesitaba examinar por qué el auto tenía tanto poder sobre mí, y si alguna vez había procesado debidamente la muerte de mi padre o si simplemente había transferido todo mi duelo a la protección del Chevelle. Me quedé allí sentada un momento, a la defensiva. El auto no era solo un sustituto del duelo. Era una conexión real con mi padre, una pieza tangible de nuestra relación que podía tocar, conducir y mantener.
Arabella no me discutió. Solo me preguntó cuándo fue la última vez que lloré por la muerte de mi padre en lugar de por el robo del auto. No supe responder a esa pregunta. Durante las semanas siguientes, Arabella me ayudó a comprender que había estado protegiendo el Chevelle como una forma de mantener vivo a mi padre en mi vida diaria. Cada vez que revisaba la funda del auto, ajustaba el mantenedor de batería o me negaba a conducirlo por cualquier sitio arriesgado, estaba intentando preservarlo exactamente como era en mi memoria. Explicó que esto era comprensible dada lo traumática que había sido su muerte por cáncer, pero también significaba que nunca había aceptado plenamente su pérdida. El auto era importante y significativo, pero no era mi padre. Era metal, piezas y pintura, tal como había dicho Craig, aunque él había usado esas palabras para menospreciar en lugar de para aclarar. El legado de mi padre vivía en mis recuerdos, en mis habilidades y en mis valores, no en el objeto físico que habíamos restaurado juntos. Separar esas dos cosas se sintió imposible al principio. ¿Cómo podía honrar su memoria sin proteger el auto como si fuera una pieza de museo? Arabella sugirió que, tal vez, honrar su memoria significaba usar el auto tal como él había planeado, conduciéndolo y disfrutándolo, y dejando que formara parte de mi vida real en lugar de ser un santuario. Él lo había restaurado conmigo para que experimentáramos la alegría de conducir juntos, no para que yo lo mantuviera encerrado para siempre. Esa perspectiva cambió algo en mi forma de pensar sobre el Chevelle. Mi padre había sido una persona práctica y activa, alguien que creía que las herramientas y los vehículos existían para ser usados. Habría odiado saber que mantenía el auto cubierto y que rara vez lo conducía por miedo a que algo le pasara. Me habría querido al volante, sintiendo el rugido del motor, experimentando la libertad que tanto se había esforzado por darme. A través de la terapia, empecé a ver que el robo de Craig me había obligado en realidad a enfrentarme a preguntas que llevaba años, evitando sobre el duelo, el apego y lo que significaba honrar de verdad la memoria de alguien. El domingo después de darme cuenta de aquello, saqué el Chevelle para dar un paseo de verdad en lugar de limitarme a dar vueltas por el barrio. Llamé a Melody y le pregunté si quería venir. Apareció con jeans y una camiseta, sonriendo mientras subía al asiento del pasajero. Saqué el auto del garaje y me dirigí hacia el campo, tomando las carreteras de 2 carriles que mi padre y yo solíamos recorrer cuando terminamos la restauración por primera vez. Las ventanillas estaban bajadas, el aire cálido entraba con fuerza en el auto y el motor ronroneaba perfectamente bajo el capó. Melody me preguntó a dónde íbamos y le dije que a ningún sitio específico, solo a conducir. Pareció entender que se trataba de algo más que un simple transporte. Mientras pasábamos por granjas y campos, empecé a contarle historias sobre mi padre que no había compartido en años, como me enseñó a cambiar las bujías cuando tenía 14 años. Como discutimos por el tono exacto de azul para la pintura hasta que finalmente encontramos el color perfecto, en una tienda de repuestos especializada a 3 condados de distancia. Como insistió en que aprendiera cada aspecto de la mecánica del auto para que nunca estuviera indefensa si algo se averiaba. Melody escuchaba y se reía en las partes divertidas. Y me di cuenta de que estaba hablando de mi padre sin el peso asfixiante del duelo que solía acompañar a su recuerdo. El Chevelle no lo mantenía vivo, lo hacían estas historias, las experiencias compartidas, las lecciones y los momentos de conexión. Eso era lo que importaba. El auto era solo el vehículo que nos había unido, literal y figuradamente. Melody se quedó callada un rato después de que terminé de hablar, observando cómo pasaba el paisaje. Luego, me preguntó si alguna vez había considerado vender el auto para evitar todo este dolor y complicación. Entendí por qué hacía esa pregunta. Me había visto luchar durante meses para recuperar el Chevelle y había visto lo mucho que me había costado la traición de Craig, emocional y financieramente. Pero venderlo sería como vender mis recuerdos, borrar la prueba física de que mi padre y yo habíamos creado algo juntos. El auto representaba nuestra relación de una forma tangible que nada más podía igualar. Cada pieza restaurada, cada hora de trabajo, cada paseo dominical estaba incrustado en ese vehículo. Craig, al intentar arrebatármelo, me había mostrado quién era en realidad, alguien que solo veía valor en términos monetarios y no podía entender que algunas cosas importan más allá de su precio de mercado.
Le expliqué todo esto a Melody y ella asintió, diciendo que ahora lo captaba de una forma que antes no. El Chevelle no trataba del auto en sí. Trataba de negarme a dejar que otra persona definiera lo que era importante para mí. Craig había intentado reducir el legado de mi padre a un activo que podía canjear por su propio placer, y luchar contra aquello consistía en proteger algo mucho más grande que un vehículo restaurado. 2 semanas después, contraté a Marvin Cutler para realizar una tasación independiente del Chevelle a efectos del seguro. Marvin era un tasador profesional especializado en autos clásicos, y Raderick lo había recomendado como alguien que proporcionaría una documentación precisa. Marvin pasó 3 horas examinando cada aspecto del auto, tomando fotografías, revisando el motor, inspeccionando la calidad de la pintura y revisando los registros de restauración que mi padre había guardado. Midió los espacios entre los paneles, probó los sistemas eléctricos e incluso dio una pequeña vuelta con el auto para evaluar su estado mecánico. Cuando terminó, se sentó conmigo a la mesa de la cocina y repasó sus conclusiones. El valor de mercado actual del Chevelle era de $52,000, basándose en su estado, la documentación y la calidad del trabajo de restauración. Esa cifra me impactó, porque significaba que Craig había cambiado algo que valía mucho más que su motocicleta de $30,000. Había obtenido $3,000 en efectivo y una moto, abandonando un trato que me hacía perder más de $20,000 en valor incluso antes de que estrellara la motocicleta. Marvin pudo ver la rabia en mi cara y me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba bien, que solo estaba asimilando todo el alcance de lo que Craig había hecho. Marvin dijo que la documentación ayudaría con la cobertura del seguro y también proporcionaría una prueba legal del valor del auto si alguna vez lo necesitaba por cualquier motivo. Antes de irse, Marvin mencionó que conocía a varios coleccionistas que pagarían precios altísimos por un Chevelle con este tipo de historia documentada y calidad de restauración. El hecho de que un padre y una hija lo hubieran restaurado juntos durante 3 años lo hacía especial más allá de los aspectos mecánicos. Los coleccionistas valoraban las historias y la procedencia, y este auto tenía ambas cosas en abundancia. Podía ponerme en contacto con compradores serios si alguna vez decidía venderlo. Le agradecí la información, pero le expliqué que el auto nunca estaría a la venta por ningún precio. Mi padre me lo había dejado con el entendimiento explícito de que lo mantendría funcionando y nunca dejaría que nadie menospreciara su significado. Venderlo violaría esa promesa, y ya había luchado demasiado para recuperarlo como para siquiera considerar dejarlo ir. Marvin sonrió y dijo que se esperaba esa respuesta, pero que tenía que hacer la oferta como parte de su responsabilidad profesional. Me entregó el informe de tasación en una carpeta de cuero y me dijo que lo guardara en un lugar seguro. La documentación era exhaustiva y legalmente vinculante, lo que significaba que ahora tenía una prueba oficial de lo que Craig me había robado. Un mes después de la tasación, Duncan llamó a Marlene con una última oferta de los padres de Craig. Me pagarían $20,000 si aceptaba entregarle el Chevelle a Craig como parte del acuerdo de divorcio. Duncan lo presentó como un compromiso generoso que permitiría a todo el mundo seguir adelante, afirmando que Craig había aprendido la lección y que deseaba sinceramente enmendar su error. Marlene me llamó de inmediato para transmitirme la oferta y conocer mi respuesta. Le dije que de ninguna manera, y que informara a Duncan de que los padres de Craig no debían volver a ponerse en contacto conmigo por ningún canal. El Chevelle era mío legal y moralmente, y ninguna cantidad de dinero cambiaría eso. Craig lo había robado una vez y había destruido cualquier derecho que pudiera haber tenido sobre él con sus actos. Que sus padres intentaran comprárselo de nuevo solo demostraba que seguían sin entender el problema fundamental. Pensaban que todo podía solucionarse con dinero y negociación. Marlene sonó satisfecha con mi respuesta y dijo que dejaría mi posición muy clara a Duncan. Añadió que probablemente era su último intento, ya que el divorcio ya era definitivo y no tenían ninguna ventaja legal. Estuve de acuerdo y le di las gracias por encargarse de ello. Después de colgar, me senté en mi sala mirando la declaración jurada de Alan enmarcada que colgaba de mi pared. Ese documento representaba mi negativa a aceptar la versión de la realidad de Craig,
Y no iba a socavar esa victoria vendiéndole el auto que sus padres querían regalarle. Pasaron 3 meses después de que el divorcio fuera definitivo. Me instalé en mi nueva rutina de trabajo, sesiones de terapia con Arabella y paseos dominicales en el Chevelle. La vida se sentía más tranquila sin la presencia de Craig y la constante interferencia de sus padres. Entonces, un jueves por la tarde, me encontré con Craig en el supermercado cerca de mi casa. Estaba empujando mi carrito por la sección de frutas y verduras cuando le vi examinando manzanas cerca de la sección orgánica. Se le veía diferente, más delgado tal vez, y caminaba con normalidad sin ningún signo de las lesiones de su accidente. Por un segundo, consideré darme la vuelta e irme. Pero entonces levantó la vista y me vio. El reconocimiento cruzó su rostro y, de hecho, empezó a caminar hacia mí. Mi primer instinto fue decirle que se alejara, pero algo en su lenguaje corporal parecía menos agresivo de lo que esperaba. Se detuvo a unos metros de mi carrito y me preguntó si podíamos hablar un minuto. No le debía nada, pero la curiosidad me hizo aceptar escucharle. Craig me contó que él también había estado en terapia, trabajando en su comportamiento arrogante y aprendiendo sobre los límites y el respeto. Su terapeuta le había ayudado a comprender que su educación con padres ricos que se lo daban todo había creado un sentido distorsionado de la propiedad y el control. Realmente creía que estar casado significaba tener acceso a todo lo que yo poseía, y nunca se había planteado que algunas cosas fueran separadas y sagradas. Su forma de hablar era diferente a la de antes, menos defensiva y más reflexiva. Dijo que finalmente entendía por qué lo que hizo estaba tan mal, no solo legalmente, sino moral y emocionalmente. Canjear el auto de mi padre no había sido una decisión de negocios ni un intercambio inteligente. Había sido una traición a la confianza que destruyó nuestro matrimonio. Me miró directamente y dijo que sentía sinceramente haber traicionado mi confianza y haber robado algo irreemplazable. La disculpa se sintió real de una forma en que sus excusas anteriores nunca lo fueron. No estaba intentando justificar sus actos ni minimizar el daño. Estaba reconociendo todo el peso de lo que había hecho. Le agradecí que me dijera todo eso, pero aquello no cambiaba lo que pasó entre nosotros. Lo que hizo fue más allá de un error o un momento de mal juicio. Robó algo que representaba toda mi relación con mi padre. Lo canjeó como si no significara nada. Y ese tipo de traición no desaparece simplemente porque alguien por fin entienda que se equivocó. La línea que cruzó no era una que yo pudiera desandar. Y el perdón me parecía imposible cuando pensaba en la llegada a casa a aquel garaje vacío. Craig asintió despacio y se miró los zapatos. Me dijo que lo entendía, que no esperaba que le perdonara ni que le quisiera de vuelta. Luego, mencionó que llevaba unos meses yendo a trabajar en autobús todos los días. Sus tarifas de seguro después del accidente eran tan altas que no podía permitirse otro vehículo por ahora, y sus padres le habían cortado el apoyo financiero para enseñarle sobre responsabilidad. Le dijeron que tenía que aprender a vivir dentro de sus posibilidades y a lidiar con sus propias consecuencias. Sentí una pequeña punzada de simpatía al oír lo de su trayecto diario en autobús y que sus padres finalmente le hicieran responsable. Pero lo que sentí sobre todo fue alivio. Él tomó decisiones que me hirieron de formas que todavía estaba trabajando con mi terapeuta. Y ahora estaba aprendiendo que las decisiones tienen costos. Su incomodidad al usar el transporte público y al gestionar un presupuesto ajustado no era mi problema. Él mismo creó la situación cuando decidió que una motocicleta era más importante que respetar mis límites. Nos quedamos allí otro minuto en un silencio incómodo antes de que dijera que debía dejarme terminar mis compras. Le vi caminar hacia la salida con su pequeña cesta de la compra. Y luego me volví hacia mi carrito y seguí eligiendo verduras. Aquel encuentro permaneció en mi mente durante días, pero no dejé que descarrilara los progresos que había estado haciendo. Me concentré en reconstruir mi vida sin él, haciendo turnos extra de enfermería los fines de semana y festivos para reponer mi cuenta de ahorros. El dinero que me había gastado en recuperar el Chevelle había hecho mella en mis finanzas, pero el pago de las horas extras me ayudó a retomar el rumbo. Mi casa se sentía pacífica ahora que vivía sola allí. Podía dejar mis revistas de autos en la mesa de café sin que nadie se quejara.
Podía cenar cereales si quería. Podía pasar las mañanas de los domingos trabajando en el Chevelle en el garaje sin que nadie me dijera que estaba perdiendo el tiempo en un pasatiempo sin valor. Aprender a disfrutar de mi propia compañía requirió cierto ajuste, pero descubrí que en realidad me gustaba el silencio. Una noche, mientras cenábamos en su casa, Melody me sugirió que me uniera a un club de autos clásicos para conocer a gente que apreciara el significado del Chevelle. Había visto un folleto en el centro comunitario sobre un grupo local que se reunía 2 veces al mes. Al principio no estaba segura porque nunca me había gustado mucho unirme a grupos, pero ella señaló que podría conectar con gente que entendiera el vínculo entre una persona y su vehículo. Asistí a mi primera reunión el jueves siguiente en un garaje que pertenecía a uno de los miembros. Había unas 15 personas, desde un chico de unos 20 años restaurando un Mustang hasta una mujer de unos 60 que había heredado el Corvette de su marido. Todo el mundo traía fotos de sus autos y compartía historias sobre proyectos de restauración y paseos de fin de semana. Cuando mostré fotos del Chevelle y expliqué que mi padre y yo lo habíamos restaurado juntos, varias personas asintieron con comprensión. Un hombre llamado Robert me habló de la reconstrucción de un Camaro con su abuelo antes de que éste falleciera. Una mujer llamada Olivia compartió cómo había aprendido todo sobre motores de su hermano mayor mientras trabajaban en su camioneta. No eran solo entusiastas de los autos. Eran personas que entendían que los vehículos podían representar relaciones, recuerdos y tiempo pasado con la gente a la que amamos. Durante los meses siguientes, me convertí en una habitual de las reuniones del club. Organizábamos paseos en grupo por el campo y nos ayudábamos mutuamente con los problemas mecánicos. A través del club de autos, conocí a otras personas que habían restaurado vehículos con familiares, y compartíamos historias sobre esas relaciones. El abuelo de Robert le había enseñado paciencia y precisión. El hermano de Olivia le había demostrado que era capaz de cualquier cosa que se propusiera. Mi padre me había dado confianza y me había enseñado que trabajar con las manos era tan valioso como cualquier trabajo de oficina. Escuchar sus historias me ayudó a sentirme menos sola en mi duelo y más conectada con otros que entendían lo que yo había perdido. 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo, me encontraba en un lugar mucho mejor. Mi cuenta de ahorros se había recuperado del golpe que supuso la recompra del Chevelle. Mis sesiones de terapia con Arabella me ayudaban a procesar tanto la muerte de mi padre como la traición que viví con Craig. El Chevelle descansaba en mi garaje exactamente como mi padre había planeado, conducido regularmente los domingos por la mañana y mantenido con cuidado. Cambiaba el aceite cada 3,000 millas, revisaba la presión de los neumáticos semanalmente y lo mantenía encerado y pulido. El motor ronroneaba con suavidad y la pintura azul brillaba bajo la luz del sol. Había empezado a salir con gente de forma casual, conociendo a personas a través del trabajo y del club de autos. Nada serio todavía y no tenía prisa por nada. Arabella dijo que estaba siendo inteligente al tomarme tiempo para sanar y averiguar lo que realmente quería en una pareja antes de lanzarme a otra relación. Me recordó que me casé con Craig solo 2 años después de que mi padre muriera, y que probablemente no había procesado del todo aquella pérdida antes de asumir el trabajo emocional de un matrimonio. Necesitaba espacio para comprenderme como una persona independiente, no como la hija de alguien o la esposa de alguien. Mi enfoque de las citas ahora venía con un límite sencillo que planteaba claramente desde la primera conversación. Cualquier persona con la que saliera tenía que entender que el Chevelle era innegociable. No era solo un auto parado en mi garaje. Era un legado que mi padre me dejó, una representación física de nuestra relación, y necesitaba una pareja que respetara eso sin sentirse amenazada. Si alguien hacía bromas sobre que yo amaba más a un auto que a las personas, o sugería que debería venderlo para financiar vacaciones o mejoras en la casa, sabía inmediatamente que no era para mí. El Chevelle era mi línea en la arena y no iba a moverla por nadie. Tomé la declaración jurada de Alan que documentaba cómo Craig había tergiversado el trato y la hice enmarcar profesionalmente. La colgué en mi garaje justo al lado de la vieja caja de herramientas de mi padre, donde pudiera verla cada vez que trabajara en el auto. Aquel documento representaba algo más que un registro legal, mostraba que había luchado por lo que importaba y que había ganado.
Demostraba mi fuerza y mi negativa a dejar que nadie menospreciara lo que mi padre y yo habíamos construido juntos durante aquellos 3 años de trabajo de fin de semana en su garaje. Elegí una fecha a unos 7 meses del divorcio, marcándola en mi calendario. El día del que habría sido el 70 cumpleaños de mi padre, me desperté antes del amanecer y fui directa al garaje. El Chevelle me esperaba, con su pintura azul brillando incluso en la penumbra. Encendí el motor y dejé que se calentara mientras preparaba café, escuchando aquel rugido familiar a través de la ventana de la cocina. A las 7 de la mañana, estaba conduciendo por calles vacías hacia el cementerio a las afueras de la ciudad. El aire de la mañana era fresco y el cielo se estaba volviendo rosa y naranja mientras atravesaba las puertas del cementerio. Encontré la tumba de papá en la sección cercana a los viejos robles, y estacioné el Chevelle justo al lado de su lápida. Me senté en el asiento del conductor con las ventanillas bajadas y el motor encendido, tal como solíamos hacer cuando terminábamos de trabajar en el auto y queríamos oír cómo sonaba. Se lo conté todo, lo de Craig canjeando el auto sin permiso, lo del accidente de moto, lo de localizar a Alan y negociar para recuperar el Chevelle, lo del divorcio y lo de empezar de cero por mi cuenta. Le prometí que había cumplido mi palabra de proteger lo que construimos juntos, que nunca dejé que nadie me convenciera de que era solo metal y piezas. Se me quebró la voz al final, pero seguí hablando hasta que dije todo lo que necesitaba decir. Apagué el motor y me quedé sentada en el silencio un rato, viendo salir el sol a través del parabrisas. Melody llegó sobre las 8:30 en su sedán, con un termo de chocolate caliente y una bolsa de donuts. Subió al asiento del pasajero y nos quedamos sentadas juntas sin hablar mucho, simplemente estando presentes en el momento. Después de 1 hora aproximadamente, condujimos hasta el Frank's Diner al otro lado de la ciudad, el lugar al que papá solía llevarme cada sábado después de terminar de trabajar en su garaje. Los mismos bancos de vinilo rojo estaban allí, el mismo suelo de cuadros blancos y negros. Nos deslizamos en el banco favorito de papá junto a la ventana y pedí su comida habitual, una hamburguesa con queso y tocino, con pepinillos extra y una ración de aros de cebolla. Melody pidió lo mismo y nos trajeron 2 batidos de chocolate, espesos, fríos y en vasos altos. Cuando llegó la comida, levantamos nuestros batidos e hice un brindis por la memoria de papá, por las horas que pasamos juntos bajo el capó del Chevelle, por todo lo que me enseñó sobre los motores y la vida, y por defender lo que importa. La hamburguesa sabía exactamente como la recordaba, salada, grasienta y perfecta. Sentada allí en aquel banco, comprendí algo importante que no había captado del todo antes. Recuperar el Chevelle no consistía solo en recuperar algo valioso que me pertenecía. Consistía en honrar el legado de papá y negarme a dejar que otra persona decidiera lo que importaba en mi vida. Craig intentó reducir 3 años de trabajo de fin de semana a metal y piezas, intentó hacerme sentir tonta por preocuparme por un auto. Pero demostré que era mucho más que eso. Era memoria y conexión y tiempo pasado con alguien a quien amaba. Era la prueba de que podía luchar por lo que importaba y ganar. La vida no era perfecta ahora, pero era mía de una forma en que no lo fue durante mi matrimonio. Tenía el auto de mi padre en mi garaje, mantenido y conducido regularmente, tal como él quería. Tenía mi independencia y mi propio espacio. Había recuperado mi amor propio después de haberme sentido despreciada e ignorada durante tanto tiempo. Tenía una comprensión clara de lo que aceptaría en las relaciones de ahora en adelante y de que cruzaba la línea del irrespeto. El Chevelle descansaba en mi garaje con su motor ronroneando perfectamente, listo para nuestro próximo paseo dominical juntos.